bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. Hoy ya estamos llegando ya al día jueves 16 de junio, por supuesto ya pasando la mitad del mes. Bien, para este día jueves 16 de junio el título es La negación de Pedro. Recuerden amigos y hermanos que usted puede encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búsquenos como La Voz de la Verdad. Ahí usted encontrará estos audios. Los podrá compartir con sus amigos y familiares a través de las redes sociales. Bendiciones en este día jueves 16 de junio. Les recuerdo la negación de Pedro, pero antes siempre iniciando la lección con una oración. Así que le invito a que me acompañe en esta oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias, Padre, porque nuevamente venimos con la lección, Padre, de Escuela Sabática, que cada día podamos entender el mensaje que tú nos traes a través de ella, porque tu palabra fue escrita para nuestra enseñanza. Y hoy, en este día jueves, queremos siempre escuchar tu voz a través de ella. Bendice a nuestros hermanos, bendice a nuestros amigos que a diario se conectan a través de Radio Adventista La Voz de la Verdad. Gracias, Dios, por escucharnos. Cuídanos en este día, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, oramos. Amén. Bien, amigos y hermanos, jueves 16 de junio, la negación de Pedro. Adelante, mi hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos, que a través de las ondas de la radio La Voz de la Verdad podemos comunicarnos y desearles bendiciones para este nuevo día, jueves 16 de junio. Este día vamos a estudiar la negación de Pedro. Como siempre los invito a que nos pongamos en el lugar de Pedro, para que podamos entender mejor lo que pasó con Pedro y que puede pasar en nosotros. La lección nos dice: Jesús sabía de antemano la decisión de Judas de entregarlo. Uno de los muchos casos en la Biblia que muestran el conocimiento previo de Dios de nuestras elecciones. Dios es omnisapiente, todo lo sabe. De antemano Él sabe las cosas que van a suceder. Conocimientos que dice, como nos dice uno de los muchos casos en la Biblia que muestran el conocimiento previo de Dios de nuestras elecciones. Conocimiento que de ninguna manera infringe nuestra libertad de hacer esas elecciones. Dios la sabe, pero Él no interviene para cambiarlas. Él respeta nuestro libre albedrío. Él interviene cuando nosotros pedimos su ayuda. La manera de intervenir es fortaleciéndonos a nosotros, para que nosotros mismos, con la ayuda de Él, podamos cambiar el rumbo de nuestra vida. Por eso es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me da la fortaleza para poder vencer el mal hábito, la mala costumbre, todo lo malo que estoy haciendo. Puede ser cambiado, sí, pero debo de decirle a Él, ayúdeme. De lo contrario, Él, aunque todo lo sabe, no interviene. Y Él sabía, dice, de la atracción de Judas, de la traición de Judas. Y también sabía que Pedro, a pesar de todo su alarde, huiría en el momento crucial. Y luego lo negaría. Veamos qué nos dice la palabra de Dios en el libro de San Mateo, el versículo
capítulo 26, versículos 51 en adelante. Pero uno de los que estaban con Jesús, ese era Pedro, extendiendo la mano sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Pedro estaba sentado afuera, en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban ahí: también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir, a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Por qué crees? La pregunta que está en la lección: ¿por qué crees que Pedro negó a Jesús? Si vemos a Pedro, cuando llega la turba, saca su espada y defiende a Jesús. ¿Por qué lo negó? Si vemos aquí a Pedro, defensor, defendiendo a su maestro para que no se lo lleven, pero más adelante lo vemos cobarde, mentiroso,
la confianza propia. Y en su jactancia, eso fue lo que hizo que Pedro negara a Jesús. Mire lo que nos dice en Mateo 26:35. Pedro le dijo, está hablando Pedro al Señor Jesús. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Confianza propia. Y esa jactancia del que yo puedo. Yo. La humildad y la buena voluntad para seguir el debido consejo son a menudo la mejor protección en contra de la confianza propia. La humildad. Eso le faltaba a Pedro. La humildad de depender de Jesús. ¿Qué nos hace falta a nosotros? ¿Por qué negamos nosotros a Jesús? Con frecuencia nos pasa eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque confiamos en nosotros mismos, en el yo. Yo puedo. No olvidemos el consejo. La humildad. Ejemplo nos dio el Señor Jesús, que fue manso y humilde de corazón. Él no dependió de sí mismo, dependía de su Padre. Pero nosotros fallamos porque no dependemos de Jesús. La gran mayoría de veces dependemos de nuestra propia sabiduría. Yo puedo, yo sé hacerlo. Y caemos. A menudo tenemos la idea de que Pedro negó a Jesús sencillamente porque tuvo miedo. Pero ya vemos que Pedro no era porque tuvo miedo. Confianza propia. Porque ya como vimos que Pedro tuvo el valor de sacar su espada contra el siervo del sumo sacerdote. Estaba dispuesto a salir a defender a su maestro. Pero, como dice la lección, ¿qué cambió en Pedro? Entre el momento en que blandía la espada y cuando un poco más tarde negó conocer a Jesús. Quiero que pensemos en cada uno de nosotros. ¿Qué está pronto por ocurrir? Muchos de nosotros dicen, vamos a ser acusados como el Señor Jesús, llevándonos a los concilios, a las cortes, ante jueces. Se van a levantar falsos testigos. ¿Qué responderemos? Porque van a tratar de que nosotros neguemos a Cristo. Y eso está pronto por venir, hermanos. Estas lecciones nos están advirtiendo que si nosotros
seguimos con esa confianza propia y esa jactancia, seremos como Pedro. Negaremos a Jesús. Pero si nos mantenemos humildes y nuestra voluntad está en Cristo, saldremos victoriosos, porque será el Espíritu de Dios que esté en nosotros el que responderá. Pero si la jactancia está en nosotros, el Espíritu Santo no podrá hablar por nosotros. Todo esto está por venir, hermanos, y pronto. Síganos diciéndonos la lección. ¿Por qué dijo que él no era un discípulo? ¿Por qué Pedro dijo, no conozco al hombre? Vámonos a las 3 negaciones que tuvo Pedro. En la versículos 69 y 70 encontramos la primera. 69 y 70. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. O sea, lo está señalando. Es una testigo. Tú también estabas con Jesús el Galileo. Quiere decir que esta mujer iba en el grupo que prendió al Señor Jesús. O puede ser que era una persona que en un tiempo también caminó con Jesús, pero que ahora está de parte de los que están en contra de Jesús. Porque también en el tiempo del fin, los peores enemigos del pueblo de Dios van a ser aquellos que en un tiempo se sentaron al lado de nosotros. Entonces vemos, tú también estabas con Jesús el Galileo, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Primera negación. Negó delante de todos. Ponte en el lugar de Pedro. Porque Pedro ahora sí temía que si lo descubrieran que él era un seguidor de aquel que estaba siendo enjuiciado, a él también lo podían encarcelar. Viene la segunda negación, 71 y 72. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí. No se dirigió a Pedro. La primera se dirigió a él, a Pedro. La segunda ya no se dirige a Pedro, sino que se dirige a los que estaban allí. ¿Y qué le dicen? También este estaba con Jesús el Nazareno. Como queriendo decir, este es uno de los alborotadores. Este es uno de los que andan hablando cosas en contra del sacerdocio, en contra del templo. Este es uno, como queriendo decir, mírenlo, no lo dejen ir. Pero dice, él negó otra vez, pero ahora con juramento. No conozco al hombre. Segunda negación. Ya un poco más seria la acusación, porque ya involucró
a más gente. Y viene la tercera negación, versículo 73. Un poco después, acercándose a los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Veamos a Pedro antes de conocer a Jesús. Pescador, tosco, de manera de hablar, como toda una persona del mundo. ¿Qué tipo de palabras podría haber tenido Pedro antes de conocer a Cristo? Su forma de, vamos a poner su forma de vestir. Pero aquí habla, dice, su hablar te descubre. ¿Qué es lo que ha hecho el caminar con Cristo en nuestra vida? ¿Han habido cambios en nuestra manera de hablar? ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Qué palabras salen? ¿Qué escucha la gente? ¿Nos ponemos a la altura de la gente para hablar cosas que no edifican? ¿O nuestra manera de hablar es diferente? Porque dice aquí que a él le dijeron: porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Y qué dijo él? Porque o sea que yo me imagino que la manera de hablar de los que estaban allí, si nos ponemos ahorita la gente de hoy en la actualidad, malcriadeces, chistes, ¿qué cosas no habla la gente que no tiene temor de Dios? Pero miraban a Pedro, que él era diferente, que no le circundaba lo que estaban diciendo, o su forma de expresarse era totalmente distinta, sin hablar palabras de doble sentido. Y vemos ¿qué dice Pedro? Entonces él comenzó a maldecir. Bueno, si ustedes dicen que yo no hablo como ustedes hablan, se puso a la altura de ellos, a maldecir, a decir malas palabras, a decir, bueno, como se puso a la altura, se rebajó. Y dice, comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Pedro tuvo miedo. De que descubriesen que él había sido el que le había cortado la oreja a Malco. Porque allí estaba en el mismo juicio. Ahí lo hubieran llevado y le hubieran dicho: miren, este fue el que le cortó la oreja a Malco. Y lo iban a acusar de intento de asesinato.
¿Qué cosas estamos haciendo nosotros por las cuales nos pueden juzgar? Y que tenemos miedo, y por eso muchas veces negamos a Cristo. ¿Qué cosas andamos haciendo? Que la gente nos señala y nos diga: este es un mentiroso, lo vi con fulano, lo vi con sutana, lo vi aquí, lo vi entrar a este lugar, lo vi allá, me vendió algo que no servía, bueno, ¿qué cosas estamos haciendo cuando el Señor nos aconseja que como hijos de Dios debemos de vivir como Cristo, humildes, no buscando ganancias deshonestas, reflejando en nuestra manera de hablar, de vivir, a nuestro Señor Jesucristo? Pero vemos aquí que el gallo cantó. Y Pedro se recordó de lo que el Señor Jesús le había dicho. En ese mismo instante, el Señor Jesús mira a Pedro con una mirada dulce, tierna. Y Pedro fue sacudido con esa mirada. Y él, arrepentido, va y desahoga. Por eso dice aquí: y saliendo fuera, lloró amargamente por haber negado a su maestro. Le pidió perdón, y desde ese momento en adelante no vemos a Pedro negando a su Señor. ¿Qué encontramos allí para nosotros? ¿Cuántas veces hemos negado al Señor Jesús? Pero el Señor Jesús, así como miró a Pedro con esa ternura, Él nos mira a nosotros y nos dice: hijo, aquí estoy. Aunque tú me has negado, yo te sigo amando. Estoy en el mismo lugar, esperándote. ¿Qué respondemos nosotros? Veamos qué nos dice el espíritu de profecía concerniente al día de hoy. Vamos a leer algunas partes. Dice, vamos a ver aquí. La vida en Cristo es una vida de reposo. Puede no haber éxtasis de la sensibilidad, pero debe haber una confianza continua y apacible. Vuestra esperanza no está en vosotros, está en Cristo. Vuestra debilidad está unida a su fuerza, vuestra ignorancia a su sabiduría, vuestra fragilidad a su eterno poder. Así que no debéis miraros a vosotros, ni depender de vosotros, mas mirad a Cristo. Pensad en su amor y en su belleza, y en la perfección de su carácter. Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación, Cristo en su pureza y santidad, Cristo en su incomparable amor. Esto es lo que debe contemplar el alma, amándole, imitándole, dependiendo enteramente de Él. Es como seréis transformados a su semejanza. Jesús dice, permaneced en mí. Estas palabras dan idea de descanso, estabilidad, confianza. También nos invita, venid a mí y os daré descanso. Las palabras del salmista expresan el mismo pensamiento.
confía calladamente en Jehová y espérale con paciencia. E Isaías asegura que en quietud y confianza será vuestra fortaleza. Este descanso no se funda en la inactividad, porque en la invitación del Salvador, la promesa de descanso está unida con el llamamiento al trabajo. Tomad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso. El corazón que más plenamente descansa en Cristo es el más ardiente y activo en el trabajo para Él. El Camino a Cristo, páginas 70 y 71. Así es de que, hermanos, dice, los grandes hombres y los que profesan ser sumamente buenos pueden llevar a cabo obras terribles, impulsados por su fanatismo y por lo exaltado del cargo que ocupan, y vanagloriarse al mismo tiempo de que están sirviendo a Dios. No conviene confiar en ellos. Usted y yo necesitamos a toda costa la verdad bíblica. Como los nobles bereanos, tenemos que escudriñar cada día las Escrituras con ferviente oración para conocer la verdad y entonces obedecerla a toda costa sin hacer caso de la opinión de los hombres grandes o buenos. Cada día con Dios, página 319. Así es de que, mis queridos hermanos, hemos estudiado el día de hoy acerca de la negación de Pedro, la cual nos pone a cada uno de nosotros también al descubierto que, como Pedro, hemos negado a Jesús. Pero también vemos que Jesús, el Señor Jesús, así como amó a Pedro, nos ama. Y así como redimió a Pedro, que se arrepintió, también nos puede también a nosotros redimir si nos arrepentimos, si venimos a Él de todo corazón. Vengamos a Cristo. Él es todo lo que necesitamos para tener paz en nuestro corazón, para tener vida eterna, ahora y para siempre. Que el Señor les bendiga, que tengan un feliz día. Bendiciones para todos. Amén. Bien, amigos y hermanos, llegamos al final de otro estudio más de lecciones de escuela sabática. Esperamos, como siempre, que la palabra de nuestro Dios pueda caer en buena tierra, así como lo dijo con el sembrador, que cayó la semilla en buena tierra, germinó y dio buenos frutos, que cada uno podamos ser esa buena tierra. Bendiciones, feliz día jueves para todos. Recuerden siempre, búsquenos en nuestro canal, ahí encontrará estos audios. Bendiciones, feliz día.